Estamos haciendo un estudio sobre Moisés y se llama Moisés, hombre de Dios. Moisés, hombre de Dios. Y les recuerdo que tenemos las notas impresas. Si contactas a nuestra oficina podrás adquirir una copia de estas lecciones impresas para que puedas usarlas en tu estudio personal. Moisés, hombre de Dios. Y esta lección en particular lleva por nombre un pleito familiar. Un pleito familiar. Ya hemos estudiado el libro de Éxodo, ya vimos el libro de Levítico, ahora veremos el libro de Números. Números. Y al llegar al libro de Números vamos a ver una historia que es bastante inusual, bastante peculiar. Y esto lo vemos en Números capítulo 12. Números 12, verso 1. María y Aarón, los hermanos de Moisés, hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Esta es una historia bastante inusual. Es inusual tener esta historia mientras viajan por el desierto. Veamos qué podemos analizar aquí. He descubierto que en la vida nada lastima más que la crítica injustificada. La crítica. Y esto es particularmente cierto cuando proviene de alguien a quien nosotros queremos y en quien confiamos. Estos son los hermanos de Moisés. Son los hermanos de Moisés quienes traen esta acusación y creemos que Miriam era la que guiaba, porque su nombre aparece primero en esta historia. Generalmente, en una sociedad masculina, el nombre del varón vendría primero, pero su nombre es primero y eso indica que ella es quien está dirigiendo toda esta crítica contra Moisés. Una de las primeras cosas que observo es que es un problema familiar. Y la dificultad con las familias es que habitamos tan cerca los unos de los otros que se hace bastante fácil el discutir. Es como morderte la lengua. ¿Alguna vez te has mordido la lengua? ¿Por qué? Porque a menos que nuestros dientes y nuestra lengua funcionen en perfecta armonía, terminaremos dándonos un buen mordisco, y es exactamente lo mismo con las familias. Solo porque estamos tan cerca los unos de los otros, se vuelve bastante fácil criticarnos entre nosotros. Sin embargo, este es un problema muy serio. Y este es un problema muy serio porque ellos son los líderes de Israel. Así que cualquier cosa que ellos hagan como familia va a afectar a la congregación entera. Por favor, no lo olvides. Nadie vive aislado de los demás. Todos nos encontramos interconectados. Y cuando nos encontramos en posiciones de liderazgo, es una gran responsabilidad muy seria. Porque ahora no solamente somos responsables de nuestra propia vida, ahora somos responsables por quienes nos están siguiendo. Así que, tratándose de la familia de Moisés, esto se vuelve un problema muy serio. Ahora, la última vez que vimos a Miriam en la Biblia fue en el Mar Rojo. Y la vemos guiando a las mujeres de Israel en danza y en alabanza, entonando su cántico, tocando el pandero, guiando a las mujeres en adoración. Y esta es una historia bastante bella, es un muy buen cuadro. Sin embargo, al llegar a Números capítulo 12, Miriam ya perdió su cántico. Ha dejado de alabar y ha comenzado a quejarse. A quejarse en contra de Moisés. Ahora, oh Dios, que Dios nos ayude a jamás caer en esta trampa, porque todos nosotros nos hemos visto tentados a hacerlo, y es un error. No lo hagas. Ahora, hablemos sobre 4 áreas que veo en esta historia que nos ayudarán a recordar lo que analizaremos aquí. En primer lugar, hablemos sobre la acusación de Miriam. No fue solamente lo que hizo, sino cómo lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Veamos qué podemos aprender de esta historia. Lo primero que noto es que cuando la gente está infeliz con su pastor, generalmente comenzarán a quejarse de su esposa. Y vaya si hemos visto esto una y otra vez. En realidad la gente está incómoda con la forma de predicar del pastor o algo que haya hecho, pero comienzan a atacar a su familia. Van a buscar a alguien de su familia que
puedan señalar y criticar. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. La mayoría del tiempo, esto no es más que una excusa. Es una excusa para comenzar a criticar. Una excusa para señalar a alguien con el dedo y hacer que nadie vea nuestras propias malas actitudes. Podrán ver lo que otros están haciendo. Cuando vemos esta historia, no hay causa justificada para todas estas críticas contra la esposa de Moisés. Y Dios les juzgó por ello. Y al ver que Dios los ha juzgado por todo esto, podemos notar que es un problema bastante serio. No es solamente un pleito familiar. Esto va a afectar a toda la nación de Israel si no se logra hacer algo al respecto. El verdadero problema no era la esposa de Moisés. No. El verdadero problema era la envidia de Miriam y de Aarón por la autoridad de Moisés. Ellos se creían iguales o quizás en este caso creían ser superiores a Moisés porque están criticando a la mujer de Moisés. Y en la vida de Miriam yo puedo notar unas 3 fuentes de conflicto. 3 fuentes que nos indican de dónde proviene este conflicto, brotando de su corazón y de su boca. Primero, un conflicto entre mujeres. Y yo no me refiero a algo negativo, no es así. Yo lo que quiero es mostrar algo realista, porque las mujeres muestran más sus emociones que los hombres. Es así como hemos creado. Las mujeres por eso lloran más que los hombres, muestran más emociones. No se trata de que a los hombres no les importe, sino que esta es la manera en que fuimos creados y vemos que ella es la que está dirigiendo esto. Y creo que tiene que ver con esto. El punto número 2, o B, es el conflicto por el derecho de antigüedad. Es decir, tanto Miriam como Aarón son mayores que Moisés. Moisés es su hermano menor. Estimamos que Miriam tenía unos 10 años más de edad que Moisés. Ella recuerda bien cuando lo cuidó cuando él era solo un bebé. Ella recuerda cuidar y vigilar la canasta cuando estaba en el río Nilo. Es decir, ella es la hermana mayor y cree que por su posición de hermana mayor, ahora puede decirle qué hacer o que puede ser la jefa. Y ella piensa que él no está escuchándola como debería hacerlo. Y por esta razón está muy molesta. La tercera cosa que puedo ver aquí es que el conflicto genera más conflicto. Creemos que Miriam es quien está dirigiendo esto, pero a Aarón también le entra. Y esto solamente demuestra la debilidad de su propio carácter. Porque en vez de decirle a Miriam, no, tenemos que tener mucho cuidado, esto es una actitud muy mala. No, sino que se une a la rebelión de su hermana y solamente termina empeorando el problema. ¡Qué gran tragedia! En vez de que Aarón ayude en esta situación, en vez de mostrar un buen liderazgo, se une a la rebelión y solo empeora el problema. Eso es lo que ocurre cuando comenzamos a involucrar a otras personas en nuestras actitudes malas. Solo magnificamos el problema. Lo que en verdad intentan hacer es ponerse por encima, echando abajo a Moisés. ¡Oh, Dios! Pero qué error tan trágico. Los líderes nunca deben permitirse estar en ese lugar, en ese tipo de posición, en la de atacar a su líder e intentar echar abajo al líder. La segunda cosa que quisiera mencionar es lo que llamo la defensa de Moisés. La defensa de Moisés. La forma en que Moisés responde ante todo esto es absolutamente sorprendente. De hecho, es aquí donde encontramos en Números capítulo 12, verso 3, que Moisés era el hombre más humilde, más manso, más que cualquier otra persona sobre la faz de la tierra. Y eso jamás lo habríamos sabido de no ser por esta situación, porque vemos aquí a Moisés teniendo problemas de enojo. Hemos visto que tiene tendencia a enojarse, pero la Escritura dice que él era el hombre más manso en toda la tierra. ¡Qué declaración tan tremenda! De hecho, cuando atacan a Moisés, él no se defiende. Él no dice una sola palabra en su defensa.
Y esto es impactante. Esto muestra claramente cómo es el carácter de Moisés. Él no está defendiéndose y diciendo, no, están mal. No, no, no. Él no dice ni una sola palabra en su defensa. Y esto nos enseña algo. Dios no puede defendernos si nosotros estamos defendiéndonos a nosotros mismos. Si tan solo guardamos silencio y dejamos de intentar demostrar que estamos bien, dejar de decir, dejen de atacarme, no digan estas cosas. No, Él no dice nada, porque deja su defensa en manos de Dios. Vaya, que Dios nos ayude a aprender de su ejemplo. Dios se molesta mucho por este pleito familiar. Y por supuesto, la razón de su enojo es, como hemos dicho, la nación entera se verá afectada. Este pleito no afectará solamente a la familia, no, esto afectará a toda la congregación, porque estas tres personas son líderes del pueblo de Dios. Por esto Dios los confronta muy severamente. En Números capítulo 12, versículo 8, Dios dice, cara a cara hablaré con él, es decir, con Moisés, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia del Señor. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Vaya, qué palabras tan poderosas. Siempre me sorprende mucho que la gente que ha hecho muy poco se sienta capacitada y calificada para criticar a alguien que sí ha logrado cosas grandes. Y eso es exactamente lo que pasa. Moisés era quien estaba guiándolos. Moisés fue quien estuvo en la zarza ardiente. Moisés fue a quien Dios escogió. Pero ahora ellos están siendo críticos con él debido a la mujer con la que se casó. Eso no tiene absolutamente nada que ver con ellos. Dios les dice, yo tengo una relación mucho más grande con Moisés que contigo, Miriam, o contigo, Aarón. ¿Por qué no tuvieron miedo de hablar cosas malas, críticas, en contra del hombre de Dios? Oh, si tan solo pudiéramos entender la autoridad, nos ayudaría muchísimo en nuestro viaje cristiano. Pero hay muchas personas que creen que todos somos iguales. Y no es así, no todos somos iguales. Dios dice, tengo una mayor relación con Moisés que con ustedes. En Deuteronomio capítulo 34, verso 10 dice, después de la muerte de Moisés, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido el Señor, cara a cara. Qué hermosa declaración se da respecto de la vida de Moisés. Sin embargo, Miriam y Aarón tienen la audacia de atacar a este hombre de Dios, solo porque él es su hermano menor, y ellos creen que merecen tener más autoridad en el campamento de Israel. Ahora vayamos al tercer punto. El tercer punto del que les quiero hablar es lo que llamo el juicio del Señor. Dios se molestó mucho por esta situación que ocurría porque sabía que esto iba a afectar a todo el campamento de Israel. Y lo primero que ocurrió fue que su discusión provocó que la presencia del Señor se apartara del tabernáculo. Recuerdo leer la historia de una pareja que hacía ministerio en la ciudad de Jerusalén, y notaron que una paloma descendió e hizo su nido en una de las ventanas de la casa que ellos estaban ocupando. Y dicen, notamos que cada vez que discutíamos o que alzábamos la voz o cosas así, lo que pasaba era que la paloma se iba. Y eso se volvió un testimonio para ellos, y es lo que ocurre en esta historia. Debido a las discusiones que están ocurriendo en la familia con Miriam, Aarón y Moisés, el Espíritu del Señor se apartó del tabernáculo. Y cuando el Espíritu de Dios se apartó del tabernáculo, repentinamente, Moisés y Aarón vieron que Miriam ahora estaba leprosa. Había contraído lepra. Cuando la presencia de Dios se había ido del tabernáculo, Miriam se cubrió de lepra. Esto fue muy impactante para ellos, pero fue una ilustración física de lo que estaba ocurriendo aquí, espiritualmente, en su vida. Ella no se daba cuenta, pero espiritualmente se había vuelto una leprosa. Y lo que hace la lepra es que hace que el leproso pierda la habilidad de sentir dolor. Y eso es exactamente lo que estaba ocurriendo
en la vida de Miriam. Ella había perdido su cántico de alabanza, había perdido la posición de guiar en adoración y ahora se ha vuelto una gran crítica y quejumbrosa. La crítica nos vuelve insensibles a los demás. Y estas son palabras fuertes. Y esto es lo que ha ocurrido con Miriam. Y pueden ver que hay evidencia física de lo que había estado ocurriendo en su vida espiritualmente. Y esto los atemorizó, y particularmente a Aarón. Aarón inmediatamente cae sobre sus rodillas y comienza a arrepentirse y tiene miedo, porque sabe que él sigue. Tiene el siguiente turno para ser el próximo leproso de Israel y comienza a decir: por favor, Moisés, perdónala, perdónanos por lo que te hemos hecho. Y este es Aarón, un hombre que siempre se encuentra reaccionando a lo que otras personas hacen en vez de ser el hombre de Dios que debió haber sido. Pero sí hizo lo correcto. Clamar pidiendo perdón, perdónanos. No debimos hacerte esto. Y esta es la cuarta área de la que quiero hablarles. Y a esta parte de la historia le llamo: se suspende la sentencia. Se suspende la sentencia, es decir, el juicio de Dios ha comenzado. Están aquí en el tabernáculo del Señor criticando a Moisés y ahora Miriam ha contraído lepra y la presencia de Dios se ha ido del tabernáculo. ¿Y qué hizo Moisés? Por primera vez, Moisés habla. Él rompe su silencio en esta historia y comienza a interceder por Miriam. ¡Oh, qué lección tan poderosa! Una poderosa lección para quienes estamos en posiciones de liderazgo. Siempre recordar que cuando estamos tratando con gente rebelde, siguen siendo personas y necesitan a alguien que ore por ellos. Y eso es lo que empieza a hacer. Él comienza a interceder por ella. Entonces, en Números capítulo 12, verso 13, dice: entonces Moisés clamó al Señor, diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. ¡Qué hermosa oración! ¡Qué bella oración! Este hombre que ha recibido tantas críticas, este hombre a cuyas espaldas están hablando, este hombre comienza a orar por ellos. Suena bastante como a Jesús, ¿o no? Aún desde la cruz, Jesús oró por aquellos que le hicieron mal. Puedo notar que Moisés no intenta aprovecharse o sacar ventaja de esta situación. Aprovecharse de Miriam y exponer ante todo el pueblo su lepra y ponerla en la puerta del tabernáculo y decirle a la gente: vea todo el mundo, vean a Miriam. Esto es lo que pasa cuando critican al hombre de Dios. No, esto no es lo que pasa. Él no dice nada. ¿Por qué? Porque él ama a su hermana y protege a Miriam. La protege de la mirada y el juicio de otras personas por su lepra. Que Dios nos dé una actitud así. También puedo ver que Él no hace nada para avergonzar a Aarón. Él no exhibe a Aarón tirado sobre sus rodillas clamando por misericordia. No, Él no hace nada de esto. No sabríamos de esta historia si Moisés no nos la hubiera contado. Él escribe todo esto y lo registra, pero nadie más lo supo, solo Él y también Dios. Que Dios nos enseñe a mostrar perdón, a mostrar misericordia. Que Dios nos enseñe cómo tratar con aquellas personas que se levantan en rebelión en contra nuestra. Y lo que Dios hace en esta historia es mostrarles la seriedad de este asunto. Porque lo que Miriam y Aarón han hecho es un asunto bastante serio. Entonces, Dios les enseña por qué esto es tan importante. Dios le dice a Moisés, porque Moisés ha estado intercediendo ahora por Miriam: por favor, Dios mío, sánala. Por favor, Señor, restáurala. Y leemos en Números capítulo 12, verso 14, respondió el Señor a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Lo que Dios está diciendo aquí es que
esto no es un asunto ligero. Esto es algo bastante serio. Y yo ruego a Dios porque me escuches con mucha atención, porque todos en ciertas ocasiones nos vemos tentados a criticar. Todos estamos tentados a tener una opinión mucho más elevada de la que deberíamos. Y comenzamos a pensar que deberíamos tener mucha mayor autoridad. No. Esta es la manera equivocada de abordar la autoridad. La verdadera autoridad proviene de someternos ante la autoridad, no por rebelión y críticas. Entonces Dios comienza a mostrarles la seriedad de haber tenido un espíritu de rebelión o una lengua crítica. Esto no es un asunto insignificante, sino que es un asunto bastante importante. Y Dios dice, si su padre se hubiera enojado con ella y escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Entonces, échala fuera, sácala del campamento de Israel. Lo que esto me dice es que la crítica va a separarnos de la gente que nos rodea. Va a separarnos. Y es lo que le ocurrió a Miriam. Ella se encuentra aislada del campamento de Israel, está separada del campamento por 7 días. Por 7 días, el campamento de Israel no puede avanzar y no pueden dirigirse hacia la tierra prometida. El campamento está atorado gracias a Miriam y su actitud de crítica, gracias a su espíritu rebelde. Me temo que en muchas ocasiones, los que estamos en el liderazgo cristiano, no tomamos en serio la responsabilidad tan grande que tenemos de guiar al pueblo de Dios y solamente nos ponemos a pensar en nuestros gustos y disgustos y lo que nosotros queremos. Esta visión de liderazgo está mal. Siempre debemos recordar que representamos a Dios. Y lo que la gente espera de nosotros es que les mostremos un ejemplo de cómo es Dios. Y Miriam ha fracasado en esto. Y por esto ella está fuera del campamento de Israel. Así que nadie puede moverse hasta que Miriam esté sana. Por 7 días. 7 días. Ella está fuera del campamento de Israel. No puede acercarse al tabernáculo. No puede acercarse ni a su familia. Se encontraba en aislamiento total por 7 días. Y el campamento de Israel no puede avanzar hasta que Miriam esté sana. Ruego a Dios que absorbamos bien estas palabras, porque veo a muchas iglesias el día de hoy que están atascadas, que no están avanzando, están atoradas. Y básicamente es porque hay gente que se encuentra aislada, que está fuera del campamento, debido a sus actitudes rebeldes, sus caminos rebeldes. Y algo que he visto en mis viajes por el mundo es que hay iglesias que no tendrán mucho materialmente hablando, pero cuentan con la presencia de Dios. Él está ahí. A veces se encuentran en situaciones de pobreza, pero la presencia de Dios está ahí. Y he estado en otras iglesias que tienen un gran edificio, pero no tienen la presencia de Dios. Y he visto que también cuentan con muchísimas personas, pero no cuentan con la presencia de Dios. ¿Cómo lo sé? Pues porque le conozco, por mi relación con Él, mi andar con Él. Y he llegado a la conclusión de que muchas iglesias están esperando a que alguien sea sanado y así puedan avanzar. Están atoradas, atrapadas en esta situación. Alguien más ha ocasionado el problema, como Miriam. Los israelitas no causaron el problema surgió del corazón de Miriam y de su espíritu al estar deseando tener más autoridad y tener más influencia sobre Moisés y tener más mando. Y por esta actitud rebelde ella ahora está fuera del campamento de Israel. Y ahora todo el campamento está atorado por 7 días. Gracias a Dios solo fueron 7 días. Y después de 7 días podían avanzar otra vez. Pero lo que Dios está diciendo es, esto es un asunto serio. Este es un asunto bastante serio y no puedes tomarlo
a la ligera. Que Dios nos ayude. Que Dios nos dé una advertencia de este ejemplo, el ejemplo de la familia de Moisés, que solo por ser el familiar de alguien no significa que tengas más derechos que otras personas. Solo porque tu familiar está en el liderazgo no significa que tú tienes más derechos que las demás personas. Tienes mayores responsabilidades. Una mayor responsabilidad para representar a Cristo Jesús. Muchas veces me temo que si nosotros fuéramos Dios, juzgaríamos con mucha severidad. Si fuéramos Dios, directamente destruiríamos a algunas personas. Pero esa no es la razón para la que Jesús vino. Él dijo, yo no vine a destruir al mundo, sino para salvarlo, redimirlo. Y en otro pasaje, Él dice, yo no vine a traer condenación, sino a traer justicia, enderezar las cosas. Pero, si no tenemos cuidado, nos enredaremos en ciertas situaciones inútiles. Por ejemplo, la mujer con quien Él se casó. No eres tú quien tiene que vivir con ella, ¿para qué te quejas? Y yo creo que todo se remonta a las malas actitudes de nuestro corazón. Que Dios nos ayude a tratar con este asunto, porque es un asunto bastante serio. Y una y otra vez, esto ha detenido el progreso del reino de Dios. Detiene a las iglesias de llegar a ser las iglesias que deberían ser y lograr todo lo que Dios quiere que logren, porque están enredadas en pleitos familiares. Dios dice, esto es un asunto serio. Así que yo te animo a que en tu viaje de fe, al seguir a Cristo Jesús, no permitas que un espíritu como el de Miriam te domine. No pierdas tu cántico de alabanza solo por una crítica. Y una crítica inútil que puede acarrear juicio. No seas insensible al Espíritu Santo. En tu viaje de fe, sigue con un espíritu dulce. Sigue alabando a Dios.